¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a el Centro Bíblico del Verbo Divino. El día de hoy queremos hacer una pequeña introducción y motivación al taller bíblico número 12, titulado Pablo, su vida y sus comunidades. El taller bíblico número 12 básicamente tiene tres temas. En el primero queremos conocer, a vuelo de pájaro, de forma esquemática y en medida de lo posible, unas cuantas etapas de la vida de San Pablo. En la segunda parte queremos conocer las comunidades de Pablo a las que les dirigió cartas, a las que visitó, en las que vivió. Y en una tercera parte queremos conocer las grandes ideas, opciones de Pablo. Obviamente nos vamos a servir de lo que sabemos de él, de lo que en sus cartas él mismo nos permite comprender de su vida, de su pensamiento, de su propia fe y de lo que aparece también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está bastante dedicado a él. Recuerde que Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 12, está totalmente centrado en los viajes, en las peripencias, en la fe, en la teología de San Pablo. Para nosotros los cristianos es muy importante este personaje, porque es uno de los misioneros insignes, obviamente no el único, pero sin embargo es uno de los misioneros insignes de la primera etapa de la vida de la Iglesia. Fundador, misionero, maestro, pastor, un hombre que pudo guiar a las comunidades para enfrentar este mundo tan complejo como el greco-romano, una vez que los cristianos o el cristianismo salió del mundo agrícola o campesino judío en Israel. San Pablo es muy importante porque escribió unas cartas que en muy poco tiempo por los mismos cristianos serán conservadas, coleccionadas y entendidas como inspiradas y palabras de Dios, por lo cual todavía las tenemos en nuestra Sagrada Escritura. También es importante porque incluso antes de que termine el siglo I de nuestra era, algunos autores cristianos se inspiraron en Pablo, tomaron su nombre como seudónimo o escribieron sus textos siguiendo el mismo esquema literario de Pablo. Ciertamente Pablo marcó la vida del cristianismo en la segunda mitad del siglo I. Pablo marcará hasta el día de hoy nuestra vida cristiana, porque con sus textos nos va ayudando a comprender cómo construir comunidad, cómo construir servicio en comunidad y cómo movernos en un mundo tan complicado ayer y hoy. En todo caso, Pablo seguirá siendo un personaje leído y releído en su tiempo y hoy en día. Bueno, comencemos. En el primer tema de este folleto bíblico número 12, nos dedicamos a conocer rápidamente la vida de Pablo. Nos apoyamos en los libros de los Hechos de los Apóstoles, pero también en datos que el mismo Pablo nos deja en sus cartas. Ciertamente hay otros autores, no necesariamente bíblicos, que nos hablan de Pablo, pero no dan datos importantes como para hacer un perfil de su vida. Por cierto, una biografía exacta es difícil. Sin embargo, hay datos suficientes para organizar su vida en varias etapas. Por ejemplo, sabemos que Pablo, desde su nacimiento, posiblemente en el año 5 después de Cristo, hasta sus 28 años, fue un judío fervoroso, practicante. Así nos lo dice él mismo en las cartas a los Gálatas, en Filipenses, o así nos lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un judío practicante y fervoroso, perteneciente a la secta de los fariseos, de una familia rica y acomodada posiblemente,
en la ciudad de Tarso, en las costas de Asia Menor, en la actual Turquía. Este judío fervoroso, sin embargo, era también muy inquieto y muy preocupado por su propia fe. Seguramente en su vida como judío en medio de un pueblo griego como es el de la ciudad puerto de Tarso, se sentía muy angustiado por cómo ser judío en esas nuevas circunstancias. O a lo mejor se sentía muy preocupado sobre si lo que la teología farisea es lo que realmente un judío tenía que vivir en medio de este pueblo tan conflictivo como es el greco-romano. Una segunda etapa de la vida de Pablo parece llegar justamente hacia sus 28-29 años. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos habla de la presencia del joven Saulo de Tarso en Jerusalén para solicitar cartas al sumo sacerdote del templo para llevar a las sinagogas de Siria y traer presos a los cristianos, ya que en Siria, con gobierno greco-romano, no se podía tomar presos por motivos religiosos a estas personas. En estas circunstancias aparece por primera vez el joven Saulo en Hechos de los Apóstoles, y ahí se nos da pistas de su conversión. Ciertamente Hechos nos habla de una conversión sobrenatural en el camino a Damasco, una gran luz que lo tumba del caballo y lo deja ciego, una luz que lo guía hasta Damasco, hasta encontrarse con alguien e ingresar a una comunidad donde recuperará la vista. Pero este esquema de la conversión de Pablo parece ser un esquema, como he dicho, de toda conversión. ¿Cómo se convirtió Pablo al cristianismo? ¿Cómo conoció Pablo a Cristo? ¿Cómo adoptó su nuevo nombre en lugar de Saulo, Pablo? Algún día lo sabremos. Cuando le tengamos frente a frente, le preguntaremos. Por el momento, lo que sabemos es lo que los textos nos permiten saber. Pablo se convierte al cristianismo y con el mismo fervor que vivía su fe judía desde la postura farisea, ahora vive el cristianismo. Pablo será un cristiano apasionado, fervoroso, entregado, un cristiano que se lanza, que se arriesga, podríamos decir en un buen sentido, que se obsesiona con su propia fe. Esta parte de su primera etapa de vida cristiana sería la que Pablo desarrolla entre sus 28 o 29 años hasta sus 40 o 42 años. En este segundo momento de la vida de Pablo, este ya es un cristiano que vive en las comunidades de la zona de Antioquía y Siria y por algún motivo ha tomado la decisión de salir de las comunidades cristianas y volverse misionero. Justamente esta es la tercera etapa de la vida de Pablo, un cristiano fervoroso, pero ahora misionero. En principio, Pablo es delegado por las comunidades de Siria para ir a Jerusalén con Timoteo y decidir un problema serio. Es el tema del que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. A los cristianos convertidos al cristianismo sin pasar por el judaísmo, debe exigírseles la circuncisión o asumir el judaísmo como requisito previo a ser cristiano? Ese era el tema, ese era el problema. El pobre Pablo, siendo judío, se encuentra en esta gran encrucijada. Tiene que mediar entre los cristianos que dicen que primero hay que ser judío para luego ser cristiano, y entre los que dicen que el cristianismo es algo distinto,
que solamente debe centrarse en la fe en Jesucristo y no pasar por el requisito de la ley de Moisés. Pablo, siendo judío, opta por apoyar a aquellos que han conocido a Cristo y desde su conocimiento, desde su fe y desde su discipulado de Cristo, asumen una nueva vida, la vida en Cristo. Con este tema, Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo es enviado a Jerusalén a tomar una decisión junto con los 12. En Hechos 15, este episodio es conocido como el del Concilio de Jerusalén, donde la decisión fue justamente no imponer la ley de Moisés o la circuncisión a los nuevos convertidos de Siria en Antioquía y Damasco. Pablo regresará a esas ciudades con la noticia de la decisión tomada, pero justamente a partir de esto se decidirá a ser misionero. Comienza a visitar comunidades cristianas, posiblemente fundadas con anterioridad por misioneros de Antioquía o Siria, o se dedicará a visitar a cristianos que viven al norte de Siria, en torno a los cuales irán surgiendo comunidades que conoceremos o que comprenderemos como fundadas por Pablo. ¿Será este el primer viaje misionero? En todo caso, más allá de intentar esquematizar los viajes misioneros de Pablo, lo que nos interesa es que Pablo siente la necesidad de anunciar el Evangelio. Pero no solamente él. Con él muchos hombres y mujeres se volvieron misioneros en esta tercera etapa de la vida de Pablo. En sus cartas nos da nombres, misioneros estables y misioneros itinerantes, hombres y mujeres que le acompañaron, que hicieron equipos, que se organizaron, que pensaron, que sufrieron las vicisitudes de ese inmenso territorio lleno de peligros, de problemas, de distancias, de dificultades, pasando hambre, frío, asalto, incomprensiones, castigos, exclusiones e incluso conflictos internos. Nos menciona a Bernabé, Silas, Timoteo y muchos hombres y mujeres que nunca sabremos realmente quiénes fueron, de dónde vinieron, pero entregaron su vida como misioneros y misioneras, compañeros de Pablo. En esta etapa, Pablo tiene que enfrentar un conflicto que está en el corazón de las comunidades cristianas, justamente el que aparentemente se aclaró en el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál es el centro de fe de estas comunidades? ¿La ley de Moisés o la fe en Jesucristo? ¿Cuál es la clave de la salvación? ¿La ley de Moisés o Jesucristo? ¿Qué es el pueblo de Dios? ¿El pueblo unido por una legislación y un mismo color de piel? ¿O un pueblo unido por un estilo de vida como el de Cristo? ¿Cómo Dios nos habla? ¿O en la Torá, en la identidad cultural de Israel? ¿O en la comunidad que se reúne para vivir el proyecto de Cristo? En todas las cartas que Pablo dedicará en su cuarta etapa, Pablo nos presentará este problema. Pero este problema que digo está presente en las cartas, lo estaba también en las comunidades cuando Pablo era misionero. Él se encontrará con comunidades que tienen ya este conflicto, que tienen esta duda, y tratará de ir aclarando o tratará de ir encaminando a las comunidades a este estilo de cristianismo
centrado en la fe en Cristo, que es lo que nos salva, y no tanto en el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés, como afirmaban los cristianos judaizantes. Esta vida de misionero que transcurre entre los 41 o 42 años y 56, 57 años, es relativamente corta, pero profundamente rica y conflictiva. Pablo no solamente será misionero visitando comunidades ya fundadas por él o por otros, sino que se aventurará a un mundo que no conoce el cristianismo. En Hechos de los Apóstoles 18 se nos habla de Pablo que decide elevar su vida misionera a otro nivel, entrar al mundo greco-romano donde el cristianismo era desconocido. A partir de aquí, Pablo no solamente es misionero itinerante, sino también es organizador y fundador de comunidades. Hacia los 53 o 55 años de edad, Pablo funda comunidades en Grecia y logrará incluso impulsar movimientos misioneros que llevarán el cristianismo por Asia Menor o en la misma Grecia. Pablo, en su cuarta etapa de vida cristiana, ya no solamente será misionero itinerante o fundador y maestro de comunidades, sino que una vez que por muchos motivos tenga que pasar algún tiempo en prisión, se dedicará también a ser escritor. En la última etapa de su vida, prácticamente en sus últimos años, tal vez en sus últimos 6 o 7 años, Pablo se dedica a escribir. Escribe a sus comunidades desde la prisión o escribe a sus comunidades desde otras donde él está residiendo. Escribe sobre problemas de la vida comunitaria. No quiere escribir grandes tratados teológicos, sino más bien temas de la vida real de las comunidades. Quiere tratar temas que llamamos hoy pastorales, sobre el tema del servicio, la familia, el amor, la misericordia, etc. Pablo trata temas que le preocupa a la comunidad cristiana. Esto no quita que también nos regale grandes reflexiones teológicas que nos ayudan también hoy en día a alimentar o a iluminar nuestra fe. Pero en esta etapa, el Pablo escritor, el Pablo teólogo, el Pablo pensador, también deja su sello en el Nuevo Testamento. Escribirá cartas a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los efesios y finalmente, cuando hacia sus 60 y algo más años esté viviendo en Corinto, decidirá hacer un viaje a Jerusalén donde será tomado preso y llevado finalmente a Roma, donde morirá, posiblemente entre los años 65 y 66, tal vez después de unos 6 o 5 años de prisión en Roma. No lo sabemos muy bien, no hay datos exactos que nos permitan saber cuánto tiempo estuvo preso o en qué año exactamente fue asesinado. Lo que sí sabemos es que estando preso en Roma le sorprende la persecución iniciada por el emperador Nerón y posiblemente es ejecutado con los primeros cristianos en las primeras oleadas de mártires de ese mediados de la década de los 60 del siglo I.